Hola a todos, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Saludos a toda la gente que ha estado esperando el inicio del programa. Y bueno, muchas gracias por haber estado ahí esperando. ¿Quién tenemos por aquí? Alejandro Molinas, Iván Cruz. Bueno, perfecto. Pues gracias a los dos y vamos a presentar a nuestro invitado en este programa que es desde España, Juan de Dios. Hola Juan, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas, Tomás. Muchísimas gracias por invitarme otra vez al programa. Es un placer siempre colaborar contigo. Perfecto, sigue llegando gente, Nikita, Agustín Torres, Yunuen, Juan Guillermo Álvarez, perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es sobre el perdón. Dice quizá la trampa más sutil del ego. ¿En qué sentido el perdón es una trampa y qué tiene que ver con el ego Juan? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Tomás, como siempre, por estar aquí. Estoy encantado de estar aquí. Fijaros, os tengo que decir, no hemos conectado antes porque Tomás estaba acabando el programa anterior. O sea que ni ha bebido agua, ni ha tomado el fresco, ni nada. O sea que tome un poquito de agua, por favor. Oye, pero además, ¿qué iba a decir una palabrota? Pero ¿qué diantros estáis haciendo aquí ahora con la fresca que hay en la calle? ¿Estáis escuchándonos a nosotros? Oye, gracias. Gracias porque eso tiene mucho mérito, de verdad. Ahora que se ha acabado el sol que cae a plomo, ahora que da la fresca, de verdad que es un placer que estéis aquí. Gracias por estar, gracias por compartir. Y simplemente, bueno, se me ocurrió, no sé, ya sabéis que yo soy más de corazón y a mí me llega, me dijo, ¿qué tema hablamos? Y me llega y de repente lo que me llega lo suelto. Y entonces me vino el perdón. Quizá, la trampa más sutil del ego. ¿Por qué? Primero voy a entrar directamente con el título y lo que yo interpreto. Siempre es mi opinión, ¿eh? Vosotros ya sabéis que eso es mi opinión. ¿Por qué quizá la trampa más sutil del ego? ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros, la energía del pensamiento, el pensamiento es energía y luego se transforma en emoción. Pero hasta ahí es algo nuestro, personal, particular, ¿vale? Nosotros pensamos y sentimos, nos emocionamos con lo que pensamos y estamos viviendo esa emoción, pero es nuestro, no ha trascendido a ningún sitio. Pero cuando abrimos la boca, se cristaliza en el mundo físico. Fijaros, eso sí es importante. Y como alguien lo sabía, hubo varios sabios, pero uno en concreto, un profeta y además sabio, que conocía muchas de estas cosas, muchísimas de estas cosas, como él las conocía, para que la gente entendiese lo importante que es lo que sale por la boca, decía, palabra de Dios. Pero él no lo decía para darse importancia de lo que él decía que venía de Dios. No. Eso fue una mala interpretación que nadie quiso rectificar porque interesaba que estuviésemos equivocados. Lo que él decía es, o sea, como una persona, tú piensas por ti mismo, como una persona que te dice, tú eres mi hermano, somos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo te va a decir que lo que yo hablo es palabra de Dios y lo que tú hablas es porquería? No. Él lo que quería expresar para que lo supieses, para que lo vieses, para que lo entendieses, es que lo que hablamos por la boca en este mundo físico
es palabra de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Lo que cada uno habla es lo que es su palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Vale? ¿Entendido? O sea, tú lo piensas, tú sientes la emoción, la vives, pero en el momento que expresas, lo cristalizas. ¿Qué es lo que sucede? Tú fíjate, nosotros pensamos, nuestra emoción tiene que ver con lo que piensas y lo que hablamos tiene que ver con nuestra emoción. Entonces, todo tiene una relación, está todo relacionado. Y lo que creamos en nuestra realidad es lo que ha salido del pensamiento, la emoción y la palabra. ¿Me explico? Creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos que se convierten en emociones y luego en palabras. Y con eso se hace nuestra realidad. La nuestra, la tuya, la mía, la de todos. Todos funcionamos igual. ¿Por qué? Porque es lo más justo. Si yo fuese Dios, imagínate, y quisiese crear un mundo justo, ¿qué sería mejor que lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno habla se hiciese realidad? ¿Qué sería mejor? ¿Por qué? Porque todo surge donde pones la atención. Fijaros, el secreto está ahí, donde tú pones la atención. Y donde pones la atención, lo decides tú. Tú y solo tú. Fijaros, Nelson Mandela, ¿vale? Un caso extremo. Nelson Mandela, lo meten en una prisión, lo torturan, le hacen 1001 perrería, pero no pudieron entrar en su cabeza, en lo que piensa, en dónde quiere poner su atención. Y él quiso poner su atención en perdonar. Fijaros, en perdonar, en entender, en disculpar, en ser presidente cuando saliese de un país, en estudiar abogacía, y él, con su atención, dirigió su pensamiento, su emoción y su palabra. ¿Me explico? El secreto está en la atención. Porque os digo muchas veces, si algo te saca de tu centro, te saca de tu tranquilidad, te saca de tu paz, te saca de tu armonía, te saca de tu estado normal de ser, perdonad, es que hace calor. Lo que tienes que hacer es pulsar ese botón que pone apagado y apagar. Escucha, mira, emociónate con lo que de verdad te llena, no con lo que de verdad te hunde. Y eso lo eliges tú. No porque es que, bueno, apágalo. Tú decides dónde pones tu atención. El libre albedrío del ser humano reside en dónde pone su atención. Básico, básico. Te habrán contado milongas para que no te des cuenta de ello, pero lo básico, donde pones tú tu atención, pones tu pensamiento, pones tu emoción y al final pones tu palabra y lo cristalizas en tu vida. Por eso, cuando alguien lo ha descubierto, ha dicho, lo que crees, creas. Vale, punto. ¿Se ha quedado claro eso? ¿Entiendes el poder que tiene tan importante la palabra, que es la cristalizadora de todo eso? Por eso el perdón quizá, es mi opinión, sea la trampa más sutil del ego. ¿Vale? ¿Y por qué? Y ahora lo explico. ¿Qué significa perdonar? Fijaros que las palabras no expresan realmente, son muy malas para expresar ciertas cosas, ¿no? Los sentimientos. Y entonces la palabra perdón es muy pobre, ¿no? Para mí. Fijaros, vamos a poner un ejemplo para que de alguna forma nos pongamos a entender por qué digo todo esto.
Imaginaros, quiero que lo visualicéis, quiero que lo viváis, quiero que os sentéis en la silla tranquilamente, cerréis los ojos si es preciso, si no sois capaces de verlo con los ojos abiertos, pero que viváis esta pequeña historia que os voy a contar. A todos, a cada uno de nosotros, a todos. Nos ha pasado alguna vez que sales tarde del trabajo, te metes en la acera. Hay un mogollón de gente, todos hemos coincidido más o menos a la hora de salir. Hay un trasiego de gente de aquí para allá y de allá para aquí. Y tú vas ahí en tu cabeza, porque no vas viendo por dónde vas, sino vas metido en tu mundo con lo que ha sido el día, las cosas que quedaron por solucionar, los temas que mañana tendré que hacer, pero vamos, impepinable, porque hoy no he podido, pero mañana hay que hacerlas porque han de salir los pedidos, ha de salir el trabajo, etcétera, 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 ¿vale? Y ahí vas metido en tu mundo y claro, vas por la acera derecho, pero de repente, chocas con alguien que va de frente hacia ti, que tú no lo ves porque vas en tu mundo, y del golpe que te da casi te tira de espaldas, casi te tira hacia un lado y casi te caes. Imagínate, vive eso. Tú vas así, de repente chocas con alguien, pero será idiota, y chocas y casi te caes. Imagínate el susto, lo que mueve dentro de ti. Te has sacado de tu espacio, surge enseguida la ira, pero será este tío imbécil, será, etcétera, 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 y empiezas a cargarte. Eso es instantáneo. Y te vuelves para volcarle toda esa emoción y con palabras a esa persona que ha sido tan inconsciente de que no ha sabido ver por dónde va, ¿vale? Y te vuelves. Y a la que vas a decirle, ves que es una persona con un bastón porque es ciego. ¿Me explico? Es ciego. A que ya cambió la situación. Si me has seguido la historia y lo has vivido, lo has estado viviendo, ya cambió la situación. Porque algo sucede que tú ves que el otro le era imposible ver por dónde va. Bastante era para que fuese recto con el bastón, porque él solo puede ir recto. Y entiendes que tú podías haber evitado el choque, pero ibas en tu mundo. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que sucede? ¿Habéis visto cómo ha cambiado la emoción? Si lo has estado viviendo, cómo la emoción ha cambiado completamente. Eso se llama la comprensión. Y la comprensión disuelve todo. No el perdón. No el perdón. Y ahora entremos de lleno. ¿Habéis entendido? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis sentido? Es la comprensión de la situación lo que hace que se disuelva toda situación, toda energía, toda emoción. Todo se disuelve, todo se entiende, todo desaparece. ¿Me explico? Entonces vamos a ver. Entonces el perdón, ¿qué tiene? ¿Qué trampa quizá tiene que no vemos? Voy a salirme del perdón para que poner otro ejemplo, otra metáfora, para que se entienda mejor cuando lo explique, cuando lo hable de ello. Imaginaros, ¿por qué dicen los coach y la gente que entiende de todo esto, que habla de que tú creas tu realidad con tu pensamiento y todo eso? Te dicen, habla en presente. Sí, no pidas, afirma. Bueno, espera un segundo, ¿cómo que no pida? Yo pido lo que no tengo y lo que quiero que en un futuro venga a mi vida. Nunca va a venir. ¿No lo habías oído eso? Nunca va a venir. En el mundo, en esta 3D, existe pasado, presente y futuro. Pero en el mundo espiritual, el mundo mental, que es el que rige este mundo físico, no existe el pasado ni el futuro. Solo existe el presente. Y todo el mundo que ha
estudiado y enseña a los demás a diseñar su futuro, que no existe, les dice, habla en presente. Para tú conseguir algo, tienes que sentir que ya lo tienes. Tienes que vivir que lo tienes. Tienes que ayudarte con imágenes, con olores, con sonidos. ¿Quieres un coche? Tienes que tener las fotos. Tienes que haber ido a un concesionario y oler cómo huele un coche nuevo y grabártelo en tu mente. Tienes que ver el color que quieres, tienes que ir al concesionario y a ver ese modelo si es posible, y tienes que sentir que ya lo tienes, que lo hueles, que lo tienes, que lo sientes. Cuando eso sucede, el universo lo hace presente, porque es presente. ¿Qué sucede cuando dices mi vida va a ser fantástica? Va a ser fantástica quiere decir que no lo es. Y el universo entiende que no lo tienes. Y entonces, como tú dices, va a ser fantástica o será fantástica, quiere decir que siempre en tu presente estará en tu futuro. Quiere decir, la metáfora, como que es la zanahoria que el burro lleva adelante y persiguiéndola, nunca consigue cogerla. ¿Me explico? En este mundo solo existe el presente. Solo existe el presente. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Vamos ahí ya al perdón. Si yo perdono a alguien, y es importantísimo, ¿qué quiere decir? Primera, el otro eres tú. En un acuerdo de almas, quedamos de acuerdo que bajaríamos aquí y cuando yo me perdiese, tú me enseñarías, vendrías y me enseñarías para que volviese a encontrar el camino. Estarías ahí siempre. Somos almas hermanas, venimos juntos en grupos. Ahora, vamos a decir, oye, me olvidé y ese es me ha hecho daño. Vale, te perdono. ¿Qué quiere decir? No le perdonas. Es una trampa mental. Tú dices que has sido culpable, pero yo ya lo he sanado y entonces sigues siendo culpable, pero yo te perdono. ¿Pero tú quién eres para perdonar? ¿Eres Dios? ¿Te han puesto con la varita mágica la nominación a perdonador del mundo? Tú no puedes perdonar nada, puedes comprenderlo. Y cuando lo comprendes, se disuelve la situación. Si quieres llamarlo perdón, da igual, porque las palabras a veces son demasiado cortas para expresar lo que son, pero en realidad es la comprensión de la situación lo que te hace entender, y si quieres decirlo así, y perdonar. Ahora, hacia nosotros, me perdono a mí mismo porque tal día o aquella ocasión, o sea, eres culpable. ¿Tú sabes lo que es vivir con la carga emocional no superada de que soy culpable por lo que había hecho en tal fecha o tal otra? Es una trampa mental. Cuando tú perdonas, afirmas que has sido culpable. Cuando tú perdonas, afirmas que el otro ha sido culpable. Cuando comprendes que todo es un juego de dos, que él vino a enseñarte, tú no lo entendiste, te enfadaste con él y al final los dos tuvisteis lo que habíais elegido tener, que hay que perdonar. Si yo pido y otro me da, ¿dónde está el problema? Que hay que perdonar. Lo que hay que es entender. En un mundo que se vive a prueba y error, que puedes fallar, puedes acertar, o dicho de otra forma, que me encanta cómo suena, puedes acertar o puedes aprender, pues solo cabe acertar o aprender.
¿Dónde está el problema? ¿Qué hay que perdonar? O has acertado o has aprendido. Si has aprendido, hay que felicitarse porque ha aprendido. Y si has acertado, hay que felicitarse porque has acertado. ¿Dónde está el perdón? ¿Me explico? Que eso no significa, no es la palabra en sí, es el hecho que significa eso. Hacer eso es ponerte por encima del otro, como si tú fueses el juez y el otro fuese la víctima. No hay víctimas ni verdugos, no hay casualidades, solo hay causalidades. Yo necesitaba vivir una experiencia y alguien con todo el amor del mundo vino y me la prestó para que la viviese. ¿Dónde está el problema? Que hay que perdonar. ¿Me explico? Es una trampa para mí, quizá muy sutil del ego, que te hace sentir bien de momento porque, claro, le perdono. Vamos, soy tan bondadoso que le perdono. Pero le perdono es que lo mantienes en la culpa y cuando lo haces hacia ti también. Tú no eres culpable de nada. Hemos venido a experimentar y en la experimentación existe el riesgo de acertar o aprender. No hay más. Y para acertar o aprender, juegas con otro. Yo pido, tú me das. Yo pido, yo te doy. No hay más. ¿Dónde está el problema? ¿Qué hay que perdonar? Lo que hay es comprender la situación. Cuando uno comprende, se libera. ¿Me explico? Se ilumina. Lo disculpa todo. Lo entiende todo. Se disuelve todo. No hay nada que perdonar. No pudo ser de mejor forma. Porque gracias a eso aprendí la lección. Pero claro, esa es mi opinión, nada más. Es mi opinión. El perdón es tan sutil que me hace sentir bien, pero me mantiene con una carga que no es real, pero que yo la elijo por la vocalización del perdón. Es igual que cuando, fijaros, hay un verbo que es inútil a la hora de crear, que es el pretérito, que es subiría, bajaría, comería, haría y diría. Todo es mentira. Todo es mentira. ¿Por qué? Solo existe el presente. Y en el presente tienes que hacerle creer, tenemos que ser unos actores espectaculares. Tenemos que aprender de los actores. ¿Por qué? Porque viven una realidad que no existe, pero la viven como real. Así es como se consiguen las cosas. Soy multimillonario. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a estar tirando billetes? No, que en tu mente vas a vivir como si lo fueses. ¿Me explico? Como si lo fueses. No vas a sentir ni permitir que el pensamiento caiga en carencia. Y es fácil, porque si miras dentro de ti, la abundancia está dentro. Todo lo que necesitas saber está dentro. La abundancia surge de dentro. Todo lo que hay fuera es un reflejo de lo de dentro. Entonces, fíjate dentro y empieza a hablar con la abundancia que tienes dentro. Hay suficiente oxígeno, hay suficiente sangre, hay suficiente salud, hay suficiente energía, hay suficiente de todo. Entonces, cuando uno de verdad afirme, tiene que ser agradeciendo que lo tienes. El perdón tiene que ser comprendiendo la situación porque inmediatamente la comprendes, todo se disuelve. No tienes que perdonar a nadie. Tú no eres quien para perdonar a nadie. Es un invento de la nueva era, para mí. Y que esconde una culpa sutil, muy escondida. Pero cuando tú comprendes, habéis visto la experiencia, si la habéis vivido, es muy simple. Cuando tú comprendes, se disuelve todo. Ya no tienes que perdonar al otro porque entiendes que
Si estaba ciego, ¿cómo iba a él ver? Y oye, yo estaba en mi mundo, ¿cómo iba a ver? Estaba yo tan ciego como él. Y lo entiendes, lo disculpas, lo disuelves, se disuelve todo y te vas en paz a tu casa. Ni él es culpable, ni tú tampoco. ¿Me explico? Y por eso es mi sentimiento y quería compartirlo. Tomás me dijo, habla de algo. Y yo dije, del perdón, porque me parece algo muy sutil. Y ahora que se habla mucho de ello, pues me parece tan sutil. No hay que perdonar. Yo casi cambiaría la palabra por comprender. Pero comprender interiormente, o sea, entender la situación. ¿Me explico? Comprenderla. Cuando uno, fíjate, el proceso es el siguiente. Primero uno conoce. Oye, yo no conocía, por ejemplo, no conocía las Bahamas y la he visto en una información. Y oye, de repente dices, oye, pues conocer es, me interesaría saber, porque conocer es saber, me interesaría saber y te informas más de dónde están, cuáles son las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Saber es experimentar. Inmediatamente uno sabe, le nace el sentimiento de, jolines, cómo me gustaría estar allí. Me voy a ir allí. Y entonces decides y te vas de viaje. Experimentas allí. Y experimentar es comprender. Ya comprendes las islas, la idiosincrasia del pueblo, comprendes por qué tienen las costumbres que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y comprender es liberarse. Te vuelves a tu país y a lo mejor ya nunca más vuelves allí. ¿Pero por qué? Porque tampoco tienes necesidad. Te liberaste de esa inquietud de comprender. Las experiencias son así. Primero surge el conocer. Conocer es saber. Después te viene el interés por eso. Saber es experimentar. Te viene el sentimiento de, oye, esto que ya comprendo, o sea, esto que ya conozco y sé, me gustaría experimentarlo, me gustaría vivirlo, me gustaría sentirlo. Y luego, al experimentarlo, tienes la práctica y te viene la comprensión. Y la comprensión es la liberación, comprender es liberarse. O sea, por la comprensión te liberas de todas las emociones, no por el perdón. El perdón es del ego, ¿sabes? No eres un juez, ni yo tampoco. No tienes que perdonar a nadie. No. Lo que tienes es comprender la situación que tú has vivido con esa persona para, al comprenderla, todo se disuelve. Ya entiendes que no hay culpa de él ni tuya. Fue un yo te doy, yo recibo. Un intercambio. Y entonces no hay nada que perdonar. Estuvo fantástico. La próxima vez lo haremos mejor. ¿Me explico? Eso es, nada más. Perfecto, pues muchas gracias, Juan. Y bueno, saludos a los que seguís llegando ahí, a Indara, Oscar López Martí. Y bueno, hay varias preguntas, a ver si tenemos tiempo antes de las 9:10 que te tienes que ir. A ver. No, 10 y 10, 10 y 10. Ah, bueno, que ahí es una hora menos, claro. No, aquí es la misma hora, me había equivocado. Ah, pues a las 10 y 10, no hay problema. Hola Tony, bienvenido. Bueno, Pietro Ranieri. También si fuera una trampa el perdón. La realidad es que la gente es muy difícil de perdonar, así que es un problema que no existe. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta en concreto?
No lo sé. A ver, también si fuera una trampa el perdón, para mí lo es. La realidad es que la gente es muy difícil. Ah, claro, bueno, eso se llama rencor. Pero el rencor es otra emoción diferente. Es que tú no ves que el otro eres tú enseñándote lo que no ves. Es que, claro, es que la comprensión va en todo. Tú no tienes a tu enemigo al lado, tú no tienes a nadie enfrente, tú tienes a alguien que elegiste. Cuando yo me pierda, vienes y me enseñas lo que yo no soy capaz de ver. Entonces, ¿qué has de perdonar? Lo convocaste tú, y cuando lo convocaste tú, el que tú convocaste viene y te dice, oye, creo que, y te dice lo que estás haciendo, porque quedasteis así. Y entonces, tú cuando te dicen lo que estás haciendo, puedes aceptarlo, tu libre albedrío te lo permite, o puedes decir que eres un idiota o en fin, enfadarte con él. Y entonces en un futuro dices, oye, voy a perdonarlo porque soy muy buena gente. No, no lo perdonas. Si no lo comprendes, la situación no se supera. Y es una emoción, o sea, enquistada ahí y que se queda perdida, no se queda solucionada. No lo perdonas. No es cierto que lo perdonas. O sea, si no comprendes, no perdonas. Perdonas de boquilla, de bla, 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 bla. Y ese es el perdón que yo digo que es una trampa para el ego. Que es una trampa del ego para nosotros. ¿Me explico? Sí, sí, vamos, o sí. Él me ofendió muchísimo, pero claro, yo soy tan bueno y tan bondadoso que lo perdono. No lo perdonas. Eso está ahí. O lo comprendes por qué sucedió o no lo perdonas. No hay perdón si no hay comprensión. ¿Me explico? Por eso lo digo. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber comprensión y después cuando hay comprensión ya no hay perdón. Porque al comprenderlo la situación se difumina, se desaparece, se integra. No necesitas perdonar nada. A la vez, al revés, cuando lo comprendes, agradeces que el otro te ayudase a ver lo que tú por ti mismo no eras capaz de ver. ¿Veis la diferencia? Enorme, enorme. Primero hay comprensión. Cuando hay comprensión ya no se necesita el perdón. Y cuando ya hay comprensión total, solo existe la gratitud. Gracias por haberme hecho volver a mi camino. ¿Me entiendes? Así de simple. Pero claro, es mi opinión personal. Es mi opinión personal. Yo no estoy aquí. A ver, ¿cómo lo explicaría? Me encanta Tomás cuando me invita porque yo expreso y tú crees que cuando yo acabo miro a ver si hay 903, yo hago esto porque me apasiona y disfruto haciéndolo. Si hay alguien que le sirve, bien, y si no hay, bien, porque yo lo que he hecho ha sido hacer lo que me apasiona. ¿Dónde hay alguna pega en eso? Ahora, si le sirve a mucha gente, mejor, pero no lo hago para que le sirva a nadie, lo hago porque me apasiona. Son temas que cuando yo los comento, aprendo de ellos, de cuando yo lo comento, ¿sabes? Y simplemente, pues lo expreso, como lo siento, me apasiona hacerlo así y así lo hago. ¿Que le sirve a alguien? Fantástico. Y ya está, no hay más. Entonces, os lo digo, solo a través de la comprensión existe la posibilidad de perdonar y cuando comprendes ya no tienes necesidad de perdonar en absoluto, porque la comprensión ha disuelto todas las emociones y te vuelve al estado de paz interior, sin más. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos también de Pietro Ranieri dice, esto es un juego de palabras sin sentido. Si tú
me has robado y te perdono, ¿a dónde está mi culpa por haberte perdonado? Por favor, explíquese mejor. Está bien claro. Lo has expresado perfectamente. Si me ha robado, nadie te roba. Nadie te roba. Y tú dirás, oye, ¿me han robado? Sí, lo pediste tú. Por tu escasez pediste ser robado. Cuando él te ha robado, si comprendieses la situación, ¿cuál es la situación? Él te está mostrando lo que no quieres ver. Hay una carencia en ti que hace que sientas que lo poco que tengo, seguro que aún me lo roban. ¿Me explico? Es un ejemplo. Y entonces, cuando el otro viene a enseñarte lo que tú necesitas aprender, pues tú dices, oye, me ha robado. Y sí, y siempre diré que me ha robado, pero lo perdono. Eso es ego. No hay entendimiento de la situación, no hay comprensión. Y la emoción de que él es culpable por haberte robado y tú eres culpable por dejarte robar está ahí. Y es una emoción no superada, es una emoción enquistada. Y las emociones enquistadas, pues investigar qué sucede con ellas y lo veréis. Porque es algo antinatural. Las emociones están para vivirlas, para experimentarlas, para comprenderlas. Entonces, claro que es un juego de palabras. Os he dicho desde el principio que las palabras son muy pobres para expresar. Entonces, yo diría que en lugar de perdón existe comprensión. Y cuando hay comprensión ya no necesitas el perdón. ¿Por qué? Porque lo entiendes y entonces todas las emociones alrededor de esa se disuelven y al comprenderlo pues te quedas en paz contigo y con la situación que has vivido, sin más. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos ahí los que siguen llegando. La leyenda del universo. Muchas gracias, Guaquero retirado. Muchas gracias. Bueno, próxima pregunta es de Fernando Ferlaso. Dice, sabemos los inconvenientes del ego, pero entonces, ¿para qué es bueno? El perdón, supongo. No, sí, ¿para qué es bueno el perdón? Para nada. A ver, me explico. Todo lo que alimenta el ego es como el que hace gimnasia. Hay gente que yo he visto, oye, que fantástico. Ellos son libres de hacerlo y libres de vivir su vida como la quieran vivir. Pero hay gente que yo he visto que ha hecho tanta gimnasia del ego que es un ego culturista, es realmente un ego casi invencible. ¿Para qué está el ego? Fíjate, uno nace y se olvida de lo que es. Se olvida. Y entonces se abandona totalmente. Oye, pues ya que sea lo que Dios quiera. Y entonces está el ego, que el ego ¿qué es? El ego es el recuerdo de este animal mamífero vertebrado, ¿os acordáis? Cuando tú vienes a este mundo, tú en realidad eres una energía que se mete dentro de una otra energía. ¿Habéis visto la película Avatar? Está basada en eso. Tú te metes en una herramienta, en un avatar que tiene la capacidad de poder experimentar en este mundo físico. ¿Por qué? Porque los espíritus sin cuerpo no pueden experimentar en este mundo físico. No tienen la materia con la que se puede interactuar en este mundo físico. ¿Y cuál es la materia con la que se puede interactuar en este mundo físico? El cuerpo físico. Y por eso lo cogemos, por eso lo utilizamos. Pero ¿qué pasa? Si cuando tú vienes te olvidas de todo, el cuerpo físico, el animal este mamífero y vertebrado, tiene su propia educación de supervivencia. Pero fíjate, este animal no tiene cuernos, ni colmillos, ni armas, ni nada. Y en cambio ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque ha sido muy sigiloso, ha sido muy tranquilo, ha estado siempre pendiente de los depredadores
con pánico, que es lo mejor es tener pánico continuo porque te hace estar pendiente, alerta de cualquier ruido, cualquier sonido para defenderte del depredador. Por eso este animal mamífero, este cuerpo físico, el ser humano, ha sobrevivido miles y miles de años cuando realmente no tiene sentido que sobreviva. ¿Por qué? Porque los animales depredadores que hay fuera son brutales. Leones, tigres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y en cambio hemos sobrevivido. O sea, el vehículo que tú usas aquí es un animal mamífero vertebrado y ha sobrevivido, pero date cuenta, ha sobrevivido, solo sabe sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú con tu energía llegas aquí y eres un espíritu enorme, pero después, por las cosas que van sucediendo, te empiezas a cobardar, que esto no se hace así, sienta la cabeza, no hables con amigos imaginarios, ya deja de decir tonterías, deja de hablar tonterías, aprende, estudia, sé una persona de bien y luego trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabemos todo de sobra. Y entonces te remoldeas. ¿Pero qué haces? Te acobardas y ya no dices nada. Espiritualmente ya te callas. Ya no tengo espíritu, soy materia. ¿Y qué hace el cuerpo físico? Este animal te ayuda a sobrevivir. El ego te ha mantenido con vida. O sea, vamos a ver, planteémoslos de otra forma. Sois dos amigos que lleváis una misma aventura juntos y tú te acobardas y el otro amigo te lleva a arrastras hasta la edad que tienes hoy. ¿Me explico? Te lleva a arrastras hasta la edad que tienes hoy. Oye, ¿no es tu mejor amigo? Es un amigo incondicional. ¿Tú te imaginas que después tú dices, oye, este es un gilipollas, voy a tenerlo ahí escondido? Ojo, ojo. El ego ha sabido sobrevivir. Y el ego o lo mantienes como tu mejor amigo, como ha sido, y le hablas bien y le haces saber que gracias por traerme hasta aquí, ahora voy yo a tomar el control, o vas a tener un serio problema. Porque no juegues con el ego. El ego tiene tanto poder, cuando va a malas, ha sobrevivido a depredadores brutales. Como realmente te enfrentes con él, no vas a vencer. Él es capaz de hacerte que te suicides. Todos se van porque no son capaces de enfrentarse con el ego. ¿Me explico? Sí, el ego los convence. ¿Me explico? O sea, que ojo con el ego. Y entonces, con el ego solo puedes trabajar y tratar como si fuese tu mejor amigo, que lo es. Y le haces ver, oye, a partir de ahora, yo voy a llevar mi vida. ¿Por qué la gente en este mundo sobrevive? No son felices, no hacen lo que les apasiona, trabajan, trabajan, trabajan y trabajan y trabajan y no son capaces de tener el dinero suficiente. Llegan a casa, se plantan en el sofá y no quieren moverse. ¿Te acuerdas cómo sobrevivió? Sin moverse, sin hacer más ruido, sin levantar la atención de nadie y siempre en pánico, pulsando un botón y siempre en pánico. Oye, efectivamente, el ego está dándolo todo por ti, te está haciendo sobrevivir. ¿Por qué mi vida es así? Porque todavía no has metido un pensamiento tuyo, personal. Y cuando aprendas a decirle al ego, a partir de ahora, gracias por haberme traído hasta aquí, de verdad, de corazón, pero ahora yo dirijo mi vida. Y empieces a volver a lo que hacen los niños, soñar despierto. Volver a sentir que tienes todo, que lo consigues todo, que eres un mago, que haces lo natural. Dicen, y escuchar esto bien, dicen que una persona
muere a los 35 y lo entierran a los 90. Porque el cuerpo físico, el ego, tiene un poder impresionante para sobrevivir. Y cuando una persona deja de soñar, deja de vivir. ¿Me explico? Y yo no puedo decirte otra cosa. Yo te digo lo que siento. Entonces, cuando uno es capaz de empezar a meter sus pensamientos, empieza a comprender y no tiene necesidad de perdonar. Porque cuando comprendes, todas las emociones se disuelven. Porque entiendes por qué sucedieron las cosas. Y cuando lo entiendes, no tienes que perdonar nada. Y encima, comprender es liberarse. No puedo decirte otra cosa. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, a ver, Aindara pregunta. Entonces, ¿qué definición tiene para ti las personas narcisistas? Narcisistas entiendo que son esas personas que solo se ven a sí mismos y que pasan por encima de cualquiera. Pues unas personas que están dándole un servicio a alguien que tiene una autoestima de pena. Solo te puedo decir eso. Fíjate, quizás sí nos entienda muy bien, pero vamos a ir a lo que Tesla decía. Somos vibración, electricidad y magnetismo. Cuando tú eres como un imán, atraes la misma vibración que tienes como imán. Entonces, ¿por qué me toca un narcisista? ¿Por qué me toca una persona que solo piensa en él y que me hace la vida imposible porque él es el único que vale? Porque seguramente tu vibración es igual a la de él. ¿Por qué uno hace siempre un narcisista? ¿Por qué pretende demostrar lo que no es? Porque su autoestima es bajísima. ¿Con quién se puede relacionar esa persona? Con personas que tengan su autoestima bajísima. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que elevar nuestra autoestima. Tenemos que elevar nuestra vibración. ¿Cómo se hace eso? Oye, es que no sé, nunca nadie me enseñó. No hace falta. Fíjate, si nosotros lo que pensamos lo convertimos en emoción y la emoción que estamos viviendo la expresamos en palabra y eso es lo que creamos, ¿qué pasaría si yo en lugar de pensar lo que pienso habitualmente, utilizase mi cabeza para tenerla siempre agradeciendo? Oye, te digo, no hace falta que entremos a fondo en esto, pero los pensamientos se sabe que es energía porque se sabe, ya se han medido. Entonces, ¿qué sucede? La energía más alta que hay, la más alta, la vibración más alta que se puede medir, que es en hercios, se puede medir, es el amor incondicional. No bla, 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 amor incondicional. No, no, esa persona que ama lo que ve. Y las hay, las hemos visto. Esas que ama las flores, ama el campo, ama la ciudad, ama a las personas, tiene una capacidad de comprensión y compasión espectacular. Esa es la vibración más alta que hay. La siguiente es el humor, la felicidad, el sonreír. Y la que hay al lado pegada a esas dos es la gratitud. Oye, no puedo sonreír cuando estoy enfadado. Lo entiendo. Oye, no me he disciplinado o no he practicado el amor incondicional suficiente para vivirlo así. Lo entiendo. Pero sabes agradecer, ¿no? Sabes entretenerte y mantener a tu ego, a tu mente distraída con agradezco porque me he levantado y hay quien no se ha levantado hoy. Agradezco porque tengo un techo y hay quien no tiene techo hoy.
Agradezco porque he comido, he bebido, tengo trabajo y hay quien no lo tiene. Agradezco porque tengo 2 manos y hay quien no lo tiene. Agradezco porque tengo 2 brazos y hay quien no tiene. Agradezco porque tengo vida y hay quien no tiene. Agradezco porque tengo piernas y hay quien no tiene. Agradezco porque mi cuerpo físicamente está bien, de lo que sea, aunque de otra cosa no esté bien, y hay quien no tiene. Y agradezco, y agradezco, y agradezco que tengo padres, y agradezco que tengo hermanos, y agradezco que tengo un nivel de vida X, y agradezco que soy feliz, y agradezco que disfruto, y agradezco por... Y te pasas el día así, y ¿sabes lo que está pasando? Que no dejas que tu pensamiento habitual surja, estás pensando muchísimo más alto en vibración, y eso va a cambiar tu vida. ¿No te lo crees? Te hago un reto. Te hago un reto a ti en concreto. Hazlo todos los días, durante 30 días y hablamos. Todos los días durante 30 días. Pero todos los días quiere decir, me levanto por la mañana y me propongo y lo voy a hacer, estar siempre agradeciendo. Claro, no hay problema. No hay juicio, no hay crítica, no hay valoración. Oye, estamos aprendiendo. Y entonces van a haber muchos fallos, van a haber muchas pérdidas de conciencia, pero es igual. Cada vez que me acuerde y me vea un poco perdido, en autómata voy a volver a coger mi decisión de estar agradeciendo y voy a agradecer lo que se me ocurra, el sol, el calor, la luz que hay, el día, la fantástica naturaleza, etc. Lo que sea. Y voy a hacerlo. Voy a hacerlo y voy a disciplinarme a intentar estar cuantas más horas posibles al día, mejor. De verdad, te cambiará la vida. Hazlo. Te reto a que lo hagas. Hazlo por ti. No por mí, por ti. Y te cambiará la vida. Te cambiará la vida. ¿Por qué? Porque si haces algo diferente durante un tiempo, tu vida va a ser diferente. Einstein decía, la mayor locura que existe en el mundo es hacer lo mismo y esperar que haya algo diferente. Pero si vas a hacer eso, vas a estar haciendo algo diferente y si lo haces cuantas más horas mejor, vas a crear un hábito. Al final te va a ser muy fácil, al principio será complicado, al final te va a ser muy fácil, pero de verdad, mírame a los ojos, te va a cambiar la vida, completamente. Acepta el reto. Por ti, no por mí. Y lo verás. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Juan. Nos quedan 5 minutos de programa. Vamos a hacer una pregunta más y Sí, por terminamos. supuesto. Juan Guillermo Álvarez. ¿Cómo lograr comprender al prójimo? Buenísima pregunta. Comprendiéndote a ti. Comprendiéndote a ti. ¿Me explico? Lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. ¿Cómo puedo comprender al prójimo? Intenta comprenderte a ti. Intenta verte a ti, sin juicio, sin crítica, sin valoración. Intenta verte como te has construido a ti. Intenta ver las creencias que tenían tus familiares, cómo tú las has asumido como tuyas, cómo has asumido creencias que no funcionan, que no sirven, que no son reales. Intenta verte de verdad, como el que mira en un espejo. Y cuando te comprendas a ti mismo y te comprendas de verdad, no tendrás que comprender a los demás. Será automático. Será automático. Cuando uno se comprende a sí mismo, lo comprende todo. Todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros mismos. Dentro. Y si vuelves la mirada hacia ti, lo entenderás. Y cuando lo entiendas, comprenderás a los demás. Eso es como un padre y un niño recién nacido. Bueno, recién nacido, cuando empieza a andar, que el padre lo lleva de la mano. Oye, tropieza y el padre, cualquier padre, no digo padres extremos de esos que son
raritos, no, los padres normales. Tropieza y el padre entiende que está aprendiendo a andar, que es normal que tropiece. Habla y se equivoca y entonces te da la risa, te ríes y le rectificas, le dices, oye, no se dice así, se dice así. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? ¿Por qué no tenemos ese amor, ese cariño y esa comprensión que un padre tiene con un niño pequeño, con su hijo? ¿Por qué no la tenemos con nosotros y nos permitimos todo y nos miramos y nos vemos y nos entendemos y nos comprendemos y nos amamos? No necesitarás comprender a los demás, saldrá automático. Buenísima pregunta, en serio, buenísima. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos que terminar y bueno, pues ya seguiremos haciendo más programas el mes que viene porque a ti que te va bien los lunes, ¿no? Lunes o martes, cuando te venga bien a ti. Lunes o martes, a ver, por ejemplo, podríamos hacer el lunes 9 de agosto a las 9 de la noche. 9 de agosto, espérate, lo que lo veo, estoy en julio, 4, 5. 9 de agosto, perfecto, lo marco aquí, a las 21. Sí, a las 21. Y bueno, perfecto, pues quedamos así. Y Sí. bueno, a los espectadores y Si hay alguna pregunta así que sea urgente, la contesto, no hay problema. bueno, había más preguntas, pero no sé si serán urgentes. A ver, por ejemplo, Juan Sumaya, ¿es bueno vengarse ya sin la emoción, simplemente por justicia o para que evolucione la otra persona? Buenísima pregunta. Pero te voy a contestar una cosa. En este universo, aunque no lo vemos, hay una ley que funciona infalible. La ley de causa y efecto. Lo que haces, lo recibes. Los orientales le llaman karma, pero en realidad es una ley de causa y efecto. No es una ley de culpabilidad. Es una ley de que si tú lanzas una piedra, la piedra tiene que caer al suelo y golpeará donde golpee. ¿Me explico? Si tú lanzas una piedra y te mueres, la piedra se queda en el aire, no cae al suelo. Cuando vuelvas tendrás que continuar. Eso es lo que le llaman el karma, pero no es una ley de infierno ni de castigo, no, no, no. Es una ley de causa y efecto. Si tú le haces a alguien algo, lo vas a recibir. La vida es como el eco. Cuando tú en una cueva chillas, ¿qué es lo que te devuelve el eco? Lo mismo que dices. El universo es exactamente igual, como una cueva. Cuando tú le envías al universo algo, el universo te lo devuelve, pero te devuelve lo mismo que le has enviado. Entonces, si la persona que hace algo luego va a recibir el efecto de lo que ha hecho, ¿para qué me he de vengar yo? ¿Me explico? Porque si me vengo, el universo me va a devolver lo mismo que yo le estoy haciendo al otro. El perjudicado es el que se venga, no el que recibe la venganza. ¿Me explico? Cuando uno hace algo, el perjudicado es él porque lo va a recibir. Entonces, ¿por qué no te envías rosas, cariño, comprensión, abundancia, amor, etcétera, etcétera, para que el universo te lo devuelva? ¿Me explico? Así de simple. No tiene sentido vengarse. Hay una ley que funciona, que está mucho más puesta que nosotros, que es la ley de causa-efecto. Si además, si lees en la física normal existe la ley de causa y efecto. Cuando tú disparas,
el retroceso de la pistola genera una fuerza hacia atrás del mismo valor que la velocidad de la bala al salir. Eso es una ley de causa y efecto, es física. Pero es que a nivel mental, a nivel energético, existe una ley de causa y efecto. Lo que tú haces, lo recibes. Entonces, ¿crees que tiene sentido la venganza? Síguela haciendo y la seguirás recibiendo. Buenísima pregunta, en serio. Bueno, Tomás, Muchas ahora gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, a los espectadores y espectadoras, pues ahí en la descripción está el canal, las redes sociales de Juan. Suscribiros, por favor, a su canal, a su grupo de Facebook. Tenéis ahí su libro, audiolibro, escuchadlo, por favor. Y bueno, pues no sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar, Juan. sí, por supuesto, claro que quiero decir algo. Aquí tenéis una persona que lleva 2 programas, 2 que yo sepa, y todavía no ha descansado. Tomás, es increíble la capacidad que tiene para haceros llegar información que a lo mejor os ayuda y os cambia la vida. Información de todo tipo, de verdad que yo admiro a Tomás porque de verdad vive solo para nosotros, para darnos la información. Es un medio de información alternativo que se lo han chapado un montón de veces porque él da la información que los demás no dan. Y eso merece un reconocimiento, merece un respeto. Y yo siempre que me llama le digo que sí, porque entiendo que el trabajo que está haciendo es enorme. Así que Tomás, felicidades y tómate un descansito de 1 horita para tomar algo o lo que sea, hombre. Algo. A ver. Sí, ahora sí, me voy a tomar, bueno, 1 hora no, pero 45 minutos sí los voy a tomar y luego pues ya haremos otro programa, ahí les dejo el link. Pero Profeta, pero lo estáis oyendo, perdona que te corte, Tomás, lo estáis oyendo, solo tiene 45 minutos porque va a hacer otro programa. Y todo es, y os lo digo, sin ánimo de lucro. O sea, ¿qué queréis? Tomás es admirable, en serio. Es un trabajador para la verdad, para la información, increíble. Y yo siempre que me llama digo, pues oye, por supuesto, claro. muchas gracias, Juan. Tus programas gustan mucho también a la gente. Y bueno, pues ahí les dejo el link del próximo programa. Nos vemos más tarde, los profetas cristianos ignorados. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Tomás, un abrazo, nos vemos. Un abrazo.